Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en la capacitación de formulario optimizado consumo versión 2023. Ese es un cambio que les vamos a estar hablando sobre el fake, cambios que solicitó la Superintendencia de Bancos y que ahora va a estar impactado en los formularios de crédito de consumo. Nos acompaña acá Susan Pérez del Departamento de Inteligencia de Procesos, el cual nos estará apoyando en esta capacitación. Le cedo la palabra a Susan. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y por su participación. Como bien les comentaba Laura, el objetivo de esta sesión es poder mostrarles este formulario de crédito consumo con los cambios que están implementados para esta versión 2, que incluye actualizaciones de FAKE por una nueva regulación y también incluye algunas otras mejoras que se realizaron a raíz de los comentarios de retroalimentación que se obtuvieron de las distintas áreas de negocio y de el área de créditos. Entonces, voy a empezar, voy a mostrarles el formulario del deudor y voy a detallarles los cambios sobre este formulario. Posterior les voy a mostrar el formulario de fiador. Los cambios son iguales, pero vamos a ir a verlos rápido solo para que puedan identificarlos en el formulario del fiador. Y por último, pues vamos a tener un espacio para poder resolver algunas de las dudas que puedan tener. Y vamos a dar inicio. El formulario se trabajó basándonos en la versión que actualmente utilizan, entonces ya están familiarizados con él. La mayoría de los campos se mantuvieron y voy a ir directo a ver los cambios que vienen en esta versión. Tenemos en el inicio del formulario los datos de la persona obligada y los datos personales del cliente. Sobre estos campos no hubo ninguna modificación, no hay ningún cambio, van a seguir llenándose de la misma manera como se han llenado hasta ahorita. Únicamente en el campo de género, que se modificó la etiqueta, ahora lo van a encontrar como sexo y las opciones de respuesta pues van a estar igual con una opción de selección. Es el único cambio en esta sección, todos los demás campos son iguales. En la sección número 3 tenemos los datos del producto o servicio solicitado. En esta sección número 3, en los cambios que se hicieron para este formulario, viene esta pregunta surge a raíz de esta regulación en donde debemos hacerle la consulta al cliente si los fondos que está utilizando para el pago mensual del crédito son fondos propios, son fondos de un tercero, o bien si hay una combinación entre fondos propios y fondos de una tercera persona. Cuando el cliente nos indique que son fondos propios, únicamente marcamos la respuesta y lo dejamos en esta sección, en esta pregunta. Si el cliente nos llega a decir que es una tercera persona quien le va a estar dando esos fondos para el pago mensual, o bien si es una combinación y va a recibir fondos de una tercera persona, pero también van a ser fondos de él, acá lo podemos seleccionar. Si fuese cualquiera de estas dos últimas opciones, acá nos da una instrucción en donde si la respuesta anterior es terceros y o propios y de terceros, debemos de llenar el apartado de procedencia de fondos, el cual se encuentra en este mismo formulario en la sección 14. Voy a bajar a esta sección 14 para poder llevar el hilo conductor de la explicación. Al final del formulario, en la sección 14, tenemos la procedencia de los fondos. Cuando el cliente nos indica, bueno, si el pago mensual va a ser de una tercera persona o va a ser parcial o totalmente, debemos consultarle información acerca de esa tercera persona. Si es una persona individual, en esta primera tabla tenemos los datos que debemos pedirle al cliente de esa persona: el nombre completo, el tipo de identificación, el número de identificación, el país de emisión, el NIT, la fecha de nacimiento, el sexo, la dirección, y debemos consultarle si es PEP, tiene parentesco PEP o es asociado PEP. Si el cliente nos indica que es una persona jurídica, en esta parte de abajo de la tabla debemos consignar la información de esa persona jurídica: la razón social, el nombre comercial, el país de constitución, el NIT, la dirección y los datos registrales de la persona jurídica.
Acá, dentro de los escenarios que pudieran surgir al momento de llenar este apartado, es que el cliente nos indique que son varias personas. Y acá, pues si son varias personas y todas son individuales, debemos agregarlo en esta primera tabla. Tenemos varios espacios, sin embargo, vamos a llenar únicamente lo que el cliente nos indique. Si son 1, 2, 3, 4 personas, eso pues serían los campos que llenamos. En el caso de que sean más de una persona y de estas personas varias sean PEP o tengan parentesco PEP o asociado PEP, debemos incluir un anexo PEP por cada uno de estos fondistas. Por ejemplo, si el cliente nos indica que son 3 personas las que son parte de los fondistas para esta solicitud y estas 3 personas, 2 son PEP, debemos adicionar 2 anexos PEP, una por cada, una que nos indique que es PEP, tiene parentesco PEP o es asociado PEP. Si de las personas ninguna es PEP, únicamente hasta acá llevamos la información, hasta esta tabla de procedencia de fondos. El otro escenario que se puede dar es que sean varias personas, pero sea una combinación entre individual y jurídica. Acá pues dependiendo del escenario puede ser una persona individual y puede ser una jurídica, entonces únicamente agregaríamos un dato en cada una de estas tablas. O si son 2 personas individuales y una jurídica, llenamos 2 filas de la primera tabla y una de persona jurídica. Si no, el cliente nos indica que sus fondos son propios y que no hay ninguna participación de un tercero en el origen de esos fondos, pues esta sección se quedaría en blanco y únicamente pues nos quedaríamos en la pregunta que está en la sección 3. Voy a regresar a la información del producto para continuar con los campos. Luego de esto tenemos la información del producto. Estos campos no cambiaron, únicamente se modificó la distribución de los mismos para que pudiéramos tener más espacio para agregar campos como el destino o la descripción de la garantía. Adicional, en la sección número 4, acá se hizo una modificación en el orden de los campos. Si se recuerdan, la información del desembolso y del pago del préstamo la teníamos en la sección 9. Se hizo esta modificación con el objetivo que fuese más sencillo el llenado de la información y el análisis también de la información, ya que estas dos secciones están bastante relacionadas. Entonces, luego de la información del producto nos iríamos a la autorización para el desembolso y el pago de las cuotas del préstamo. Mantenemos la opción de que fuese un desembolso con crédito a cuenta. Deberíamos de indicar qué tipo de cuenta es, el número y el nombre, o bien si existe la emisión de un cheque también en el desembolso. En el caso del débito, se agregaron las opciones de pago con cheque o pago en ventanilla para mantener los escenarios, aunque en la mayoría de casos pues vamos a seguir seleccionando el descuento planilla o bien el débito a cuenta. Continuando con la sección 5, tenemos la información económica del cliente. Toda esta sección se modificó, esto derivado de la nueva regulación de FAKE. Es un poco, tiene menos datos a pedirle al cliente, pero es importante que logremos tener la información de qué campos son los que tenemos que pedirle. El primer campo que nos pide es la actividad económica del cliente según RTU. Este es campo nuevo. Esto lo está pidiendo la Super para poder tener alineada la información con los registros que se tienen de la SAT. Y acá lo que debemos pedirle al cliente es el código de la actividad económica y la descripción que aparece en el RTU que el cliente esté presentando al hacer la gestión. Acá con este campo para un cliente individual no es un campo obligatorio. Esto porque pues se tiene el entendido también de que puede ser que no todos los clientes tengan un RTU actualizado o bien que en el RTU del cliente no cuente con un código de actividad económica definido. Entonces es importante hacer la consulta al cliente, si lo tiene, agregarlo, y si no lo tiene, pues podemos dejar el campo en blanco, que no es obligatorio. El siguiente campo es el de propósito de la relación de negocios. Para este campo tenemos un catálogo de opciones en donde debemos seleccionar la que más aplique de acuerdo al requerimiento que se está haciendo con el formulario. En este caso, para un crédito de consumo, en su mayoría los escenarios que puedan aplicar, la relación va a ser uso personal.
ya que este campo está pues enfocado a poder describir la relación que va a tener el cliente con banco a raíz de este producto que se está adquiriendo. Acá tenemos una anotación administrativa, esto para hacerle énfasis en lo que les comentaba del que no es obligatorio el campo de actividad económica según RTU. Sin embargo, aunque no se cuente con ese campo, sí es obligatorio y sí debemos completar la información en estos dos campos que siguen, estos también relacionados a la actividad económica del cliente. El primero que tenemos es la actividad económica adicional. Este es un catálogo de opciones bastante generales. Estos catálogos fueron proporcionados por cumplimiento y están alineados a lo que van a encontrar ustedes a nivel de sistema. Entonces, al momento que el FAQE se llene o se actualice en algún sistema, son los mismos catálogos que van a encontrar y es por eso que el formulario ya los tiene incluidos al momento de llenarlo desde el PDF. Acá, dentro de las opciones que tenemos, en el caso que un cliente nos indique que es extranjero, acá según vemos en este siguiente campo, si la respuesta anterior es extranjero, tenemos que completar un subcatálogo para clientes extranjeros, que es este que está acá abajo, que también tiene un catálogo de opciones generales, las cuales vamos a seleccionar la que aplique de acuerdo a lo que el cliente está indicando. Si, por ejemplo, en el catálogo anterior no colocamos extranjero y colocamos cualquiera de las anteriores, pues este campo de abajo se queda en blanco y únicamente debemos de llenar este de acá. Este es importante hacer énfasis de que tiene que estar completo, aunque el cliente tenga actividad económica en el RTU o aunque el cliente no la tenga. Este sí es importante que venga lleno en todos los escenarios. Luego vamos a ver las fuentes de ingreso. Este también es un cambio que viene a raíz del cambio en la regulación. Ahora la superintendencia nos pide menos información de las fuentes de ingreso. Entonces los datos que vamos a recopilar van a ser menos a nivel de formulario, porque únicamente vamos a agregar los requisitos mínimos que pide esta regulación. En el caso de que fuese un negocio propio, que lo tenemos de este lado, únicamente le vamos a pedir al cliente el nombre comercial del negocio y el teléfono. Esto pues aplica únicamente para negocios registrados formalmente, así como está acá entre paréntesis, y tenemos varios espacios para poder completar la información. Acá pues si el cliente solo tiene un negocio, pues únicamente colocamos una fila a la información, y si no tiene, pues entonces vamos a ir a ver dentro de las otras opciones de fuentes de ingreso cuál sería la que aplica. La siguiente que tenemos es de ingreso por relación de dependencia. Acá únicamente la super como datos mínimos nos está pidiendo el nombre del empleador, el puesto de trabajo y el teléfono del empleador. Entonces acá estos son los que deberíamos de colocar. Y adicional, si el cliente no tiene un ingreso adicional a estos dos mencionados, o bien su ingreso está fuera del rango de negocio propio o relación de dependencia, tenemos un catálogo de fuentes adicionales que son similares a las que teníamos en el formulario anterior, solo que en el formulario anterior, adicional a identificar esa fuente, teníamos que agregar más información como el monto de ingreso. En este formulario y en esta versión únicamente vamos a seleccionar la que aplique dependiendo de la información que se está obteniendo del cliente. Si es una actividad profesional, si es manutención, si son rentas o si es jubilación, únicamente lo seleccionamos. Y si fuese una que no está dentro de todas estas opciones, debemos de marcar la que indica otra fuente de ingresos, y acá abajo debemos de agregar en la descripción a qué se refieren con esa otra fuente de ingresos. Acá, por ejemplo, si el cliente indica que tiene ingresos de una fuente de negocio informal que no tiene un nombre comercial, aquí es donde deberíamos marcar otra fuente de ingresos y en la descripción indicar el detalle. Si fuese un ingreso, por ejemplo, por remesas, también deberíamos de marcar acá en otra fuente de ingresos y en la descripción especificar ese detalle de remesas. Luego tenemos la información de los ingresos y los egresos mensuales del cliente. Acá, si se recuerdan, antes con el FAQE anterior, que
por cada fuente de ingresos debíamos de identificar y completar el ingreso por cada una de las fuentes que el cliente indicaba. Acá los ingresos y los egresos van a estar identificados o consignados por moneda, no por fuente de ingreso. Entonces vamos a sumar todos los ingresos que provengan de una misma moneda y así es como lo vamos a completar en el formulario. Tenemos un catálogo de monedas, las cuales son las más usadas, las más comunes, y en el caso de que el cliente indique alguna moneda extraña que no aparezca acá, tenemos acá en la última fila la opción de agregar otra e identificar esa moneda adicional. En este apartado únicamente vamos a colocar una moneda por fila. Entonces, si el cliente tiene ingresos en quetzales por relación de dependencia, por negocio propio o por rentas, por ejemplo, aquí vamos a sumar el ingreso de las tres fuentes y colocarlo en moneda quetzal. En el escenario que el cliente nos indique que tiene un ingreso en quetzales por relación de dependencia, por ejemplo, vamos a colocar en esta parte de acá los datos de la relación de dependencia y acá vamos a agregar el monto que indique que son esos ingresos. Digamos que el cliente nos está diciendo que por relación de dependencia percibe un ingreso mensual de 3,000 quetzales. Y adicional nos dice de que recibe un ingreso de rentas en una moneda distinta, digamos que nos dice que es dólares, vamos a colocar una siguiente fila con ese dato en una moneda distinta. El cliente nos indica que recibe $100 al mes por un ingreso de renta. Entonces, al momento de completar los ingresos y de agregar en esta parte de abajo ese total mensual de ingresos, debemos hacer el cambio de las monedas distintas a quetzal y quetzalizarlo. Esto lo puedan ustedes confirmar con este texto. La sumatoria de ingresos y de egresos en moneda tiene que estar en moneda nacional, considerando el tipo de cambio del día de Banco de Guatemala. Esto lo van a poder validar desde 390, que también está esta información del día. Y al hacer la sumatoria en este escenario, este ejemplo que estamos viendo, deberíamos pasar estos $100 a quetzales. Imaginemos que está 8 el cambio hoy, entonces estos $100 se convertirían en 800 quetzales y lo sumaríamos con este dato que tenemos en quetzales. Entonces acá deberíamos agregar el dato total, que serían 3,800 quetzales. Así es como debemos consignar la información de los ingresos por moneda y totalizando el total de ingresos y egresos en quetzales. Lo mismo funcionaría con los egresos. Debemos consultarle al cliente el monto aproximado de ingresos que tiene mensualmente y si estos son en quetzales o si son en una moneda distinta, también especificarlo en este espacio. Como bien les comentaba, es un espacio por moneda, no podíamos repetir acá monedas porque la idea es unificarlo en una sola moneda y agregar las que sean distintas. Igual, siguiendo con la dinámica que ya se venía trabajando con los formularios anteriores, cuando el cliente en este apartado de acá, que son los ingresos mensuales totales, indique que sus ingresos son mayores a 200,000, debemos completar la diligencia ampliada inicial. Esta sección está en el mismo formulario y nos dirige a la sección número 12. Esto pues ya lo tenemos en el formulario actual, entonces pues también ya están familiarizados con esta parte. Adicional, tenemos este campo que es nuevo. Este campo es monto aproximado de ingresos anuales en quetzales. Es decir, que esta cantidad que coloquemos acá deberíamos de multiplicarla por los 12 meses del año y agregarla en este campo. Este campo, si ustedes se recuerdan, lo podemos encontrar en el adendum y ya con este campo incluido en el formulario ya completamos todos los campos que nos requiere el adendum, por lo tanto ya no es necesario incluir el adendum en el expediente de crédito porque el formulario ya cuenta con todos los datos que necesitábamos que hoy por hoy se agregan en el adendum. Continuando, tenemos esta información financiera de negocio propio. Estos son datos que actualmente están en el formulario que estamos utilizando y que se llenan únicamente en los mismos escenarios
que ya conocemos. La sección número 6 es información de persona generadora de divisas. Acá igual son datos los mismos, se llenan de la misma manera y esto aplica cuando la solicitud es en dólares. De lo contrario, pues lo dejamos en blanco. En la sección número 7 tenemos los datos de la persona que actuó en nombre de un tercero. Estos datos no sufrieron cambios, únicamente la etiqueta de género, como vimos en los datos del cliente, que se modificó por sexo. De ahí los campos y las respuestas no modifican, no cambiaron, los debemos de llenar de la misma manera como se llenan actualmente. Continuando, tenemos en la sección número 8 las referencias del cliente. Ahora en este formulario de deudor se incluyeron las referencias de tarjeta de crédito y las referencias bancarias. Esto alineado a lo que ya llenábamos en el formulario de fiador y lo llenamos de la misma manera en que como llenábamos el de fiador, ¿verdad? Le consultamos al cliente esta información. Si el cliente no tiene, pues se queda en blanco y si tiene, agregamos los datos que el cliente nos indique. En la sección número 9 tenemos la información del cuestionario de salud y la designación de beneficiarios. Acá, pues este formulario incluimos estas preguntas de salud y la idea con esto es poder eliminar también del expediente la póliza que actualmente o que se presentaba a créditos para incluir en la solicitud de crédito. Estas preguntas de salud se van a completar en todas las solicitudes de crédito y es importante pues que si se llenan solo se coloque el sí o el no en la respuesta y si es un sí especificar acá en el espacio que tenemos con opción a ingresar texto para que podamos especificar el detalle que nos está indicando el cliente. Algo importante acá es que va a manejarse con los escenarios que ya conocemos. La diferencia es que antes nos lo pedían cuando el crédito superaba los 200,000. Ahora no es necesario que supere los 200,000. Si el tipo de crédito requiere la póliza, se tiene que incluir aunque el monto sea menor a esa cantidad, pero ya no tenemos que incluir la póliza, sino solo completar las preguntas dentro del formulario que estamos viendo. Luego tenemos la información de los beneficiarios. Acá pues no cambiaron los campos, nos sigue pidiendo el nombre, el porcentaje, el parentesco y la fecha de nacimiento. Tenemos la sección número 10, que es la información para personas individuales. Esto es parte de lo que ya llenábamos en el formulario actual y solo se llena cuando el cliente indique que tiene acciones de más de un 10% en alguna entidad o sociedad. La sección número 11 tenemos la información del estado patrimonial del solicitante individual. Acá los campos son los mismos, no cambió la información que pide el estado patrimonial, únicamente que el cambio está a partir de qué monto se tiene que completar esta sección. Si el crédito supera los 250,000 o su equivalente en dólares, debe de completarse esta parte de esta sección 11 del estado patrimonial. Y si es menor a esta cantidad la solicitud, no es necesario llenarlo. Si se recuerdan antes de este formulario, en la versión que usamos actualmente, esta información la llenábamos a partir de los 800,000 quetzales. Ahora la vamos a llenar a partir de los 250,000 quetzales. Luego tenemos la sección número 12, que es la persona individual diligencia ampliada. Esto únicamente aplica llenarlo cuando los ingresos mensuales del cliente superen los 200,000. Si es menor, pues no llenamos estos datos y si es mayor, los llenamos desde el mismo formulario. Ya no tenemos que agregar un perfil adicional de persona individual de diligencia ampliada. Luego en la sección número 13 tenemos la información PEP. Estos datos son los mismos que teníamos actualmente en el formulario que ya usamos. Algunos cambios solo fueron de redacción. Acá pues antes decía
formulario de persona expuesta políticamente, actualmente pues se cambió por información, y el cambio también lo lleva el campo de género, que las etiquetas se modificaron por sexo. De ahí pues los campos son los mismos, la información que se tiene que llenar aplica en los mismos escenarios, y eso no sufrió otras modificaciones. Por último tenemos la sección 14, que es la procedencia de los fondos, que era lo que ya vimos en relación a la pregunta que está en la información del producto o servicio, si los fondos son propios o de un tercero. Y por último tenemos la sección 15, que es la declaración del cliente. En esta parte final del formulario están consolidadas todas las declaraciones y compromisos legales que adquiere tanto banco como el cliente al momento de hacer esta solicitud y al momento de firmarnos el formulario. Dentro de la declaración, algunos de los cambios que incluye tenemos en la declaración número 8 y número 9 la información de los seguros. Esto no cambió en relación a los requisitos que actualmente se tienen con el seguro de desempleo y el seguro de vida, solamente que no existía este texto en los formularios. Entonces, bajo recomendaciones de otras áreas y del ROLE, se incluyó esta información, pero esto es únicamente para que ustedes lo tengan el conocimiento que está en el formulario. Si es que el cliente lo llegase a consultar o a leer al momento de firmar, las condiciones son las mismas que se trabajan en relación a los seguros, solo que antes no lo teníamos en el formulario. Esto solo se agregó. Adicional, en la declaración número 10 y número 11, se las voy a resaltar acá. Los textos que tenemos acá pues son los mismos que están en la carta de compromiso de pago. Entonces es importante mencionar que no es necesario que el cliente incluya la carta de compromiso de pago cuando el origen el destino del crédito sea para consolidación de deudas, pero sí es importante que al momento de gestionar la solicitud le hagamos énfasis al cliente que está firmando estos dos compromisos, ¿verdad? Para que el cliente esté al tanto de qué condiciones aplican cuando es consolidación de deudas. Acá nos indica cuánto tiempo tiene para cancelar los saldos que está indicando dentro de la consolidación, y también nos indica que banco va a hacer la validación para verificar ese compromiso, y en el caso contrario también el incremento que se va a tener en el punto porcentual de la tasa de interés. Esto pues literal es lo que está en la carta de compromiso, no ha cambiado, solo es importante hacer la mención al cliente y ya no es necesario incluir esa carta porque el cliente está firmando estos compromisos que está adquiriendo. Y por último tenemos en la sección la declaración número 13. Esta declaración nos indica que el cliente está confirmando que no posee un recibo de servicios, pero que todo lo que está indicando y la información que él consignó en el formulario relacionada a la dirección de residencia actual es veraz y por lo tanto no necesitamos agregar al expediente de crédito un recibo de servicios. ¿Por qué? Porque en el formulario tenemos esta declaración que el cliente le está firmando. Entonces, esto es importante también hacerle mención al cliente que ya no vamos a necesitar el recibo de servicios por esta razón, ¿verdad? Para que él esté claro de los compromisos que está firmando al momento de llenar esta solicitud. Por último, tenemos la información de las firmas y la formación exclusiva de banco. Esto no sufrió modificaciones, siguen siendo los mismos campos. Y si se dan cuenta, la estructura y la dinámica del formulario es similar a la que actualmente ya tenemos, solo son los cambios puntuales que les mostraba en este formulario. En el caso del formulario del fiador, que lo voy a mostrar ahorita también, pues son los mismos cambios. Hay ciertas cosas que no están en el formulario del fiador porque no aplican para el fiador, pero todos los cambios que vimos que apliquen dentro del fiador son bajo las mismas condiciones. En la parte inicial de los datos no hay modificaciones, únicamente las etiquetas de los campos que les había mencionado anteriormente. En la información del producto, únicamente la pregunta que les estoy resaltando acá, que va a ser con la misma lógica del deudor. Si son fondos propios, terceros o propios y de terceros, esto pues va a quedar en lo que el cliente nos indique y dependiendo de la respuesta, pues llenamos en la procedencia de los fondos.
Luego tenemos la información económica del cliente. Acá pues no tenemos información de desembolso porque en el caso del fiador no aplica esta sección, pero en la información económica son los mismos cambios que les platicaba. La actividad económica según RTU, que bajo la misma lógica es el código y la descripción de la actividad que tenga el cliente en el RTU. Si no está actualizada o no la tiene, se puede quedar en blanco. La relación el propósito de la relación de negocios, que también tenemos el mismo catálogo. Y el campo de actividad económica adicional. Este campo sí es obligatorio y acá pues son las mismas opciones del catálogo. Si es un extranjero, llenamos el campo siguiente del catálogo de extranjeros, y si es una de las anteriores, pues únicamente colocamos esa descripción general del catálogo. Las fuentes de ingreso igual son negocio propio y únicamente el nombre comercial y el teléfono. En relación de dependencia, solo el nombre del empleador, el teléfono. Catálogo de fuentes adicionales, que igual solo marcamos la que aplica, y si es otra fuente, colocamos la descripción acá en este campo. En la parte de ingresos y egresos mensuales es la misma lógica que ya les había mostrado en el deudor. Tenemos un catálogo de opciones de moneda, únicamente es un espacio por moneda. Acá unificamos todo lo que el cliente indique que tiene como ingresos en quetzales, y si tiene ingresos o egresos en otra moneda, lo hacemos en una siguiente fila. Y si existe una moneda distinta, pues la podemos marcar acá en otra, y el total debemos de consignarlo en quetzales, tanto para ingresos como para egresos. El monto aproximado de ingresos anuales del fiador, con esto también podemos eliminar el adendum del fiador, porque ya tenemos todos estos datos en este formulario. La sección 5 y 6, que igual que en el formulario del deudor no sufrió cambios. Luego tenemos las referencias. Acá estas referencias para el fiador son las mismas, porque este formulario ya contaba con estos datos de tarjeta de crédito y bancarios. Entonces esto se sigue manejando de la misma manera. En la sección 10 del formulario para personas individuales no cambia, únicamente hacemos la validación al cliente. Si tiene un porcentaje del 10% o más de participación y lo llenamos, si no aplica se queda en blanco. Y de igual manera en el estado patrimonial solamente se va a completar cuando el monto de la solicitud del crédito sea 250,000, sea mayor a 250,000 o su equivalente en dólares. Si es menor, este espacio se quedan vacíos los campos. En la diligencia ampliada únicamente se llena cuando son ingresos mensuales mayores a 200,000, de lo contrario los campos se quedan en blanco. La sección 13 igual de PEP únicamente aplica cuando el fiador o si hay un mandato con el fiador sean PEP, de lo contrario también se queda en blanco. Y la sección 14 de procedencia de fondos de igual manera va a aplicar cuando los fondos sean de una tercera persona. Puede ser que sean individual o persona jurídica, dependiendo de eso vamos a llenar estos datos. Acá tenemos menos espacios que en el campo o la sección del deudor, porque en el caso de los fiadores pues es menos probable que tengamos estos escenarios. Entonces para reducir espacios en el formulario se dejó de esta manera. Y por último, en la declaración del cliente tenemos únicamente que se agregó esta declaración número 10 relacionada al recibo de servicios. Entonces tampoco es necesario incluir el recibo de servicios en el expediente, porque ya tenemos esta declaración en donde el cliente nos está afirmando que es veraz la dirección de residencia actual que coloca en el formulario. Estos serían los cambios que van a tener estos formularios. Algo importante que es pues importante reforzar es que esta versión ustedes la van a poder identificar en el caso del formulario del fiador, porque la imagen del encabezado es distinta a la que teníamos antes, y en el caso del deudor la imagen sí es igual, pero podemos identificarlo con la sección número 4. Esto está en la primera página. En la versión anterior esta sección no es la misma, entonces a partir de acá ustedes pueden identificar qué versión es la que están incluyendo en el expediente. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque si ustedes en algún momento, ahorita pues esta versión que les estamos mostrando
la pueden empezar a utilizar desde ya. Esto a partir de esta semana Fábrica de Créditos nos dio luz verde para que ellos la van a empezar a recibir. Y la fecha límite que vamos a tener para convivir con las dos versiones, para hacer esa transición amigable, es el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque a partir del 1 entra en vigencia esta regulación de fake, entonces ya no vamos a poder incluir los campos antiguos de fake, sino que únicamente los nuevos. Entonces, a partir de hoy al 31 de marzo vamos a convivir con dos versiones del formulario, dependiendo pues de las gestiones que ustedes ya tenían adelantadas. Entonces, es importante hacer esta mención porque si ustedes utilizan en algún momento la versión anterior, es decir, la versión que actualmente estaban llenando, sí tienen que incluir todos los documentos que siguen, que incluyen al día de hoy. Es decir, sí van a necesitar incluir el adendum, el recibo de servicios, la póliza y la carta de compromiso. Si es una versión que utilizan, la versión nueva, que es la que les estamos explicando ahorita, ya no va a ser necesario incluir esos documentos. Pero sí es importante que al momento de liquidar y entregar esa papelería a créditos tengan ese refuerzo, porque créditos también están en el mismo entendido. Si ellos reciben la versión nueva, no van a requerir los otros adicionales, pero si reciben la versión antigua y no llevan los recibos de servicio, el adendum o cualquiera de los otros dos documentos, sí van a rechazar la gestión hasta que completen la papelería. Esto porque, por temas sobre todo regulatorios, porque este formulario que estamos viendo, pues sí ya nos cubre la necesidad de no incluir esos documentos, porque regulatoriamente los estamos incluyendo en este formulario, pero el formulario antiguo no lo tiene. Entonces no podemos arriesgarnos a incumplir con algún requerimiento de alguna entidad regulatoria con el formulario antiguo si no se completa la papelería. Entonces sí es importante reforzar esto para que ustedes sepan de qué les van a requerir con este formulario nuevo, pero si usan el formulario antiguo también necesitan incluir la documentación que ya conocen. Pues esto es básicamente los campos y los comentarios a reforzar. Voy a dejar los siguientes 15 minutos, 17 minutos aproximadamente para responder las dudas que tengan. Pues hasta el momento no veo ninguna en el chat, pero si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla. Y